Estos son 7 hábitos de los ricos que vos podés copiar. No digo que te van a hacer rico, obviamente, pero van a mejorar mucho tu vida financiera. Bien dicho eso, ahora sí vamos con el video. Todo el video básicamente se basa en el estudio de Tom Corley, que analizó a personas pobres y a personas millonarias. En realidad él analizó a 233 personas millonarias en 5 años. Él no analizó cuánto ganaban, sino analizó lo que hacían todos los días, o sea, cuáles eran sus hábitos principales y las cosas para copiar. Y según él, el patrón fue demasiado claro, no tenía que ver con lo que ganaban o qué persona con los ingresos de cada uno, sino tenía más que ver con el comportamiento que repetían todos los días. En resumidas cuentas, estos son todos los hábitos que la gente rica hace que, bueno, según él, los mantenían ricos o ayudaban a que se sigan manteniendo ricos. Uno de los primeros hábitos y uno de los más importantes que él decía es el hábito de leer todos los días. Los ricos leían todos los días. Al menos 30 minutos, una hora ellos dedicaban a diferentes aspectos, o sea, a leer de diferentes aspectos. Al menos 30 minutos, una hora ellos dedicaban a leer, o sea, no solo a leer de finanzas o de economía o de dinero, sino a leer de diferentes temas complejos. Ellos obviamente no leían por entretenimiento, no leían novelas de azar, sino que leían cosas que los iban a ayudar en el futuro. Temas de finanzas, inversiones, psicología, cosas que los podían ayudar, filosofía. Por ejemplo, él decía que la mayoría había leído el Inversor Inteligente, la mayoría había leído Padre Rico, Padre Pobre, Un Paso por Delante de Wall Street, de Peter Lynch y diferentes temas así. El punto es que leen. O sea, los ricos leen. Obviamente leer 30 minutos, una hora por día no te va a hacer rico de la noche a la mañana, pero él decía que en 5 años sí vas a lograr los siguientes resultados. Y vas a poder detectar riesgos, detectar oportunidades, tomar mejores decisiones financieras y pensar mucho mejor. Esta es mi opinión personal, pero yo creo que, bueno, no sé si leer te va a hacer ganar más plata, pero sí te va a evitar cometer errores. O sea, si lees libros de finanzas es más probable que cometas menos errores financieros. En segundo lugar, y el segundo hábito que Tom vio es que ellos tenían un presupuesto implacable, ellos vivían por debajo de sus posibilidades. Y así es como la mayoría se hizo rico. ¿Qué significa esto? Que ganaban plata y directamente no la iban a gastar, sino que la invertían para ganar más plata. En vez de comprarse barcos, en vez de comprarse autos, en vez de comprarse casas, lo que hacían es reinvertir sus ganancias. O reinvertir las ganancias en el negocio. Los ricos controlan cada peso que entra y sale y él decía que usaban mucho la regla de 50-30-20. 50% de sus ingresos para cubrir las necesidades básicas, 30% para deseos o para cosas que queremos comprar y el 20% sí o sí va para ahorrar o para invertir. Según el autor, la mayoría de los millonarios gastan menos del 25% en vivienda y menos del 10% en autos en autos. Por ejemplo, una persona con mentalidad rica vería el siguiente ejemplo de la siguiente forma. En vez de cambiar el auto cada 2 años, usa esa plata para invertir en diferentes cosas. ¿En qué puede ser? Para invertir en inmuebles, puede ser para y así lograr alquileres, puede ser, por ejemplo, para invertir en acciones, para invertir en índices y comprar cosas que te van a generar mucha más plata. Por ejemplo, Warren Buffett, que es el mejor inversor del mundo y uno de los 10 una de las 10 personas más ricas del mundo, él más allá de ser una de esas 10 personas, sigue viviendo en la misma casa que compró por $31,000. Eso es básicamente un ejemplo de que no siempre la gente rica significa que se va a comprar las casas más caras o los autos más caros, sino que muchos siguen viviendo por debajo de sus posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque aumenten sus ingresos, ellos siguen gastando lo mismo. Y así logran ahorrar e invertir mucho más dinero. El tercer hábito que usaban mucho según el libro es que construían redes de valor, o sea, networking muy clave. ¿Qué significa networking? Rodearte de gente que sabe más de vos, o sea, rodearte de gente o que sabe de plata, o que sabe de finanzas, o que sabe de inversiones, o que sabe diferentes cosas, que tu círculo interno sea muy importante. Mucha gente dice eso, que bueno, vos para que te den ganas de hacer plata tenés que rodear con gente que también hace plata. O sea, es mucho más probable que hagas plata si te rodeas de gente que comparte esos pensamientos y si tenés un círculo que hable de emprender o de negocios. Es más probable que emprendas si todos tus amigos emprenden. Porque en la juntada se habla de eso y bueno, te alienta a vos también conseguir eso. Muchas ofertas laborales, muchas oportunidades de inversión, muchos emprendimientos no se comparten por trabajar en una empresa, sino se comparten por los contactos que vos tengas. El cuarto hábito es la inversión constante y es uno de los más fáciles. En realidad lo que hacen muchos millonarios, obviamente acorde al libro, lo que hacen es no gastar primero una vez que cobran, una vez que cobran de sus negocios, no gastar primero, sino invertir y después lo que sobra sí gastar. O cubrir las necesidades básicas y después invertir, pero no buscar primero gastar casi todo y después ahí invertir, sino hacerlo al revés. Una regla que decía que ellos automáticamente y de siempre nunca se olvidan de invertir entre el 10 al 25% de lo que cobren. Siempre tienen un porcentaje que va a ir para ese motivo.
No sé si hay algo más que explicar de ese hábito. En realidad es invertir. Una vez que cobres, siempre buscar invertir. Es eso. El quinto hábito es tener una buena rutina matutina. No levantarse y ponerse a mirar el teléfono por una hora, sino ni bien te levantás, desayunar obviamente, hacer ejercicio, salir a correr, ese tipo de cosas. La mayoría de los ricos se levanta temprano, planifica el día y después hace ejercicio. No tienden a arrancar el día con Instagram o con noticias negativas. Y con una mente clara invertís mucho mejor y reducís mucho realizar errores negativos. De hecho, las malas decisiones financieras suelen venir o de la impulsividad o del cansancio o del estrés. El sexto hábito, el anteúltimo hábito y uno de los más importantes, es que tienen múltiples fuentes de ingresos. O sea, no tienen solo una fuente de ingresos, sino que tienen varias. En promedio, los millonarios tienen al menos 3 fuentes de ingreso. El sueldo o el negocio que ellos tengan, las inversiones y los ingresos pasivos. ¿Cómo podemos hacer estos ingresos? Puede ser, por ejemplo, YouTube, puede ser inversiones con dividendos, freelancing puede ser también, alquileres o intereses. Activos que te paguen intereses, me refiero. Obviamente esto no lo hacen de golpe, sino que lo construyen a lo largo de los años. Y vos también podés hacerlo. Y el hábito número 7 es que tienen una mentalidad de aprender constantemente. La estadística muestra que el 90% de los millonarios fracasó al menos 3 veces. Sin embargo, no abandonaron, sino que analizaron sus errores. En las inversiones, una mala operación enseña gestión de tiempo y una pérdida enseña paciencia. La gente que no es millonaria suele evitar los errores, pero los ricos aprenden de esos errores. Según ellos, fracasar no es perder, sino es pagar educación. Te repito todos los hábitos. En primer lugar, lectura diaria. En segundo lugar, un presupuesto estricto o ir por debajo de tus posibilidades. En tercer lugar, una red de contactos o networking. En cuarto lugar, invertir constantemente y nunca dejar de invertir. En quinto lugar, una buena rutina matutina para ser mucho más productivo. En sexto lugar, tener múltiples fuentes de ingresos. Y en séptimo lugar, tener mentalidad de aprendizaje y aprender de los errores. Capaz lo mejor no es aplicar todo junto, sino ir de a poco, ir aplicando uno cada día o elegir uno solo y aplicarlo esta semana. Este fue el final del video, espero que te haya gustado el video. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta, suscribirte y compartir el video, que me ayudaría un montón para seguir creciendo. Y no olvides que nada, esto es una recomendación de inversión, vos tenés que hacer tus propios análisis e invertir. Bien, dicho eso, los veré en un próximo video.